Hola, bienvenido a tu curso para enamorarte de ti. Vamos a comenzar con nuestra tercera lección sobre la mente. La mente siempre quiere protegernos, como lo hemos comentado. Uno de los mecanismos de protección más sutiles, pero que más nos impactan, es que la mente no hace distinción entre la responsabilidad y la culpabilidad. Para la mente siempre habrá resistencia acerca de hacernos responsables de algo, ya que para ella, ser responsable es sinónimo de ser culpable. Y del otro lado también funciona igual. Para la mente, si aceptamos la culpabilidad de algo, ya no hay necesidad de hacernos responsables. Vamos a suponer que eres el encargado, la encargada, de organizar un viaje y que parte de tus funciones es revisar que el transporte esté en las condiciones adecuadas para realizar el viaje. Por lo tanto, tú revisas el transporte, tú revisas el camión y te aseguras que no tenga ninguna falla. Revisas el historial de mantenimiento y concluyes que el vehículo puede circular. A continuación, después de 2 horas de camino, el camión falla. ¿Eres culpable de que el vehículo haya fallado? No, pero sí eres responsable de su mantenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros en nuestra mente nos declaramos culpables de algo, entonces automáticamente merecemos castigo. En cambio, cuando nos responsabilizamos de algo, hacemos un autocompromiso de búsqueda más profunda para que la situación no vuelva a ocurrir. Esa es una de las diferencias. Entre más culpable te sientas, menos probabilidad hay de que puedas prever que esa situación se repite. Es decir, entre más culpable te sientas de que el camión haya fallado, entonces hay menos control para el siguiente viaje de ese camión. Por el contrario, entre más responsable te sientas, entonces menos castigos vas a merecer y más análisis profundos puedes realizar para prever que en el siguiente viaje el camión no se descomponga. Ser responsable de tu vida no implica que seas culpable. Cuando pasa algo malo, es una invitación a ser más responsable. Solo más responsable. Entre más responsable seas, entre más responsable te sientas y entre más responsable actúes, menos culpa vas a sentir. Y esto es algo muy natural. Entre más te estás ocupando de algo, menos culpa sientes. De la misma manera, entre menos responsable te hagas, más culpa sientes. Y al sentir más culpa, automáticamente sientes que está bien recibir castigo. Pasar de un esquema en donde te sientes culpable, te congelas y aceptas el castigo, hacia un esquema en donde te responsabilizas, actúas y no necesitas castigo, es todo un reto. Debido a que la mente es muy literal, podemos enseñarle también de manera literal. En la mañana, cuando ya te hayas despertado, antes de que bajes los pies al suelo, vas a repetir 3 veces lo siguiente. No soy culpable de las cosas malas que pasan en mi vida.
pero sí soy responsable de que no vuelvan a pasar. No soy culpable de la escasez que hay en mi vida, pero sí soy responsable de resolverlo. No soy culpable de no saber, pero sí soy responsable de saber. Vas a repetir esto todas las mañanas por 2 semanas y vamos a ir mandándole a nuestra mente el mensaje de que la culpabilidad y la responsabilidad no son lo mismo y que en todos sentidos preferimos cambiar el sentimiento de culpa y la vergüenza que está asociada con ella hacia pensamientos de responsabilidad, reto y aventura. Una vez que hayas realizado esto por al menos 2 semanas, podemos continuar con nuestra última lección sobre la mente, sobre nuestra lección número 4.